programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta nueva jornada de A Plomo Limpio, correspondiente a hoy viernes 20 de enero del año 2023. Primero, estamos muy pero muy agradecidos con Dios porque nos está regalando un día más de vida y además nos está dando su bendición. Estamos también muy agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban también el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel, desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes su programa A Plomo Limpio, el cual iniciamos de inmediato, como es costumbre, como siempre lo hacemos, leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy destaca la prensa digital de nuestro país. Esos titulares nosotros los leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque A Plomo Limpio es un programa que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos en A Plomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. Bueno, sigue la expectativa, la gente esperando, sobre todo los pensionados, los jubilados. El salario de los trabajadores es el tema obligado en las redes, en los medios de comunicación, porque se espera un anuncio del Ejecutivo Nacional sobre el aumento y ya varios voceros, Jesús Farías, diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, del Ciloína Rodríguez y muchos voceros del oficialismo dicen que prontamente el ciudadano presidente de la República va a anunciar un nuevo aumento de salario. Ayer, por cierto, circuló el flyers del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde pensaba que iba a pagar la pensión hoy 20. Esa pensión, porque como ustedes saben, siempre es el día 22, pero como el día 22 es domingo, se iba a cancelar, pero, oh sorpresa, fue borrada de las redes este primer anuncio acerca del pago de la pensión a las personas pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que corresponde a 130 bolívares, bueno, una miseria de $6.5. Lo cierto es que fue borrado el flyer de las redes sociales y no se sabe a ciencia cierta si van a cancelar hoy o no van a cancelar o para la próxima semana, porque hay la duda también porque habían anunciado un aumento de una especie de bono para los trabajadores activos y jubilados de la administración pública, en el cual a los activos creo que eran cerca de 500 y tantos bolívares y 400 y tantos bolívares a los pensionados. Lo cierto es que borraron el tweet el flyer y no se sabe si se va a cancelar hoy la pensión. Mientras tanto, hay una información del clero barquisimetano que enérgicamente cuestiona los ataques del gobierno contra el clero venezolano, específicamente contra Monseñor Basabe, quien el 14 de este mes, allá en la procesión de la Divina Pastora, hizo una serie de señalamientos en torno a la burbuja económica que engaña al pueblo venezolano, palabras más, menos, de Monseñor Basabe en la homilía allá en Barquisimeto. Lo cierto es que mucha gente, y además el clero de Barquisimeto se pronunció ante severos ataques. Antier decía, el miércoles decía el propio Diosdado Cabello, calificando al arzobispo de Caracas, el cardenal Baltasar Porras, calificándolo como de Samur. Y muchos repiten. Lo cierto es que no están muy bien las relaciones de la iglesia con el Ejecutivo Nacional.
Por ahí se anuncia también que al parecer ayer el expresidente del gobierno español, Rafael Rodríguez Zapatero, llegó a Caracas para reunirse con el presidente Nicolás Maduro Moro. Al tiempo entonces que los maestros, inclusive no siendo convocatorios de protesta en algunas partes de Venezuela, salen a protestar, a hacer pequeñas protestas, hasta el punto que la ONG de conflictividad social ha señalado cientos de protestas por estos días de los maestros en procura de sus reivindicaciones salariales. Quizás esas son las informaciones más importantes que nosotros tenemos, pero hay una deportiva también que es importante porque está el gran round robin de la pelota venezolana, en el cual ayer los Leones del Caracas ganaron, y ante la derrota de los Tiburones de La Guaira, los Leones del Caracas se convirtieron anoche en el primer clasificado de la temporada 2022-2023 del béisbol profesional. Quédese con nosotros que al regreso vamos a estar conversando con el ex trabajador petrolero y además miembro de la Central de Trabajadores de Paraguaná, Nelson Medina. Con él, bueno, todos los temas, todo lo que está ocurriendo con el salario de los trabajadores, lo que está ocurriendo en nuestros centros refinadores, en las instalaciones de la industria petrolera. Eso lo detallamos entonces al regreso de esta pausa aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Prados Barber Shop Barbería. Prados, lo último en cortes para caballeros y niños. Estamos ubicados en el centro de Punto Fijo, en la calle Garcés entre Ecuador y Bolivia, en la planta alta de la librería Sucre. Expertos en cortes clásicos y modernos de calidad. Señores, en Barbería Prados. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Life. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario.
Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable. De lunes a viernes, de las 8 hasta las 9 de la mañana, con repeticiones en horario estelar de 12 a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 7 de la noche. Estamos además en Instagram, Falconía Televisión. Conversamos en el interín con Nelson Medina, quien fue un trabajador petrolero de muchos años, jubilado de la industria petrolera. Yo no sé si prematuramente o coaccionado, las dos cosas. O una jubilación. Conversábamos en el interín y le decíamos que estábamos hablando, ¿no?, de que cómo hacen falta aquellos dirigentes sindicales, aquellas luchas que libraban los trabajadores petroleros por las reivindicaciones, aquellos tremendos contratos, convenciones colectivas que se firmaban, Nelson, ¿no?, o aquel empleo que le servía a los trabajadores para educar, para darle educación a sus hijos, para adquirir una vivienda, para adquirir un vehículo, para mantenerlo, vestirlo, chico, y qué tiempos pasados. Y te decía en el interín que cómo hace falta el sindicalismo. Se acabó el sindicalismo prácticamente. Y yo decía que uno de los sindicalistas acá en la localidad, de los últimos sindicalistas que yo tuve contacto, fue precisamente tu persona. Buenos días, Nelson, un gusto, un placer tenerte. Muy buenos días, Martín. Gracias por la invitación. Y bueno, mi saludo a todos los trabajadores y especialmente a los educadores que han tenido una posición firme en el país por lo que poco queda, pues comenzando la pregunta que me hacía del movimiento sindical. Ya en Venezuela el movimiento sindical a nivel de la industria petrolera ya no existe. Legalmente está, pero de hecho no funciona. Sí, no opera, no hace nada. Es un movimiento sindical a espaldas de los trabajadores. Y por lo tanto, nosotros no podemos definir lo que es un movimiento sindical. O aquel dirigente sindical que no lucha realmente por las reivindicaciones de los trabajadores, por los intereses de los trabajadores, nosotros no podemos llamar. ¿Todavía existe la Confederación de Trabajadores de Venezuela? Sí existe, la Confederación, la CTV existe, la CTV pero el gobierno no los toma en cuenta, pero la Confederación existe. ¿Quién la preside? Legalmente. Ahí estaba Navarro, hoy en día está un señor de Acción Democrática, pero ahorita existe la Federación Sindical, que el gobierno los llama a imponerle las cosas de los trabajadores. Es la Central Bolivariana, que en este caso está Willy Rangel, que también es presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. ¿Y puede legal para ser el presidente de las dos al mismo tiempo? Sí, puede hacer, porque acuérdate que la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela es una federación que está inscrita en la Confederación de Trabajadores del país, pues en este caso la Central Bolivariana Socialista. Sí. Nosotros conocimos a Will Rangel, chico, en sus inicios, y despuntaba como un sindicalista que luchaba por la reivindicación de los trabajadores de la industria petrolera. Yo recuerdo haberlo visto aquí en varias oportunidades en Punto Fijo, por cierto, al lado de Carlos Ortega Carvajal. Sí, él estuvo al lado de Ortega Carvajal, pero si nosotros le hacemos un seguimiento a Will no fue un dirigente sindical que prometía a los trabajadores. O que escaló posiciones importantes. Escaló posiciones importantes no por el trabajo que hizo dentro de los trabajadores, sino por la posición política. Sino por la posición política que lo llevó. Quien lo nombra ahí como candidato a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela fue el propio Chávez, que a raíz del paro petrolero que encabezaba Carlos Ortega Carvajal. Y entonces unificaron las organizaciones sindicales, las tres federaciones que existían, FEDEPetrol, FEDEHidrocarburos y Sinuntrapetrol, esas fueron unificadas a una federación que se llama la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, y fue el primer presidente que ha tenido la federación, y que no ha habido más procesos electorales. De 2011
no hay proceso electoral en la federación. Así como ha ocurrido en todos los ya va para casi 12 años que no existen 12 elecciones. años que no hay elecciones en esa federación. Pues. Y así como todas las organizaciones, Martín, el gobierno intervino los procesos electorales en las organizaciones sindicales y en los gremios, el gremio de abogados, el gremio de los periodistas, todos esos gremios. Sí, y que a algunos no les ha permitido realizar elecciones. No lo ha permitido porque fue una acción que hubo mediante el Consejo Nacional Electoral pues, de paralizar las elecciones en todos esos gremios. Ahora, y los sindicatos petroleros, por ejemplo, ya conocemos la realidad de acá de Punto Fijo, de Paraguaná, como zona de refinación, pero ¿cómo está el movimiento sindical también en la costa oriental del lago, en el oriente del país? Existe todavía algunos movimientos ahí. De vez en cuando vemos las declaraciones de José Bodas. Sí, en Oriente, pero José Bodas también fue jubilado en el 2019. A José Bodas creo que le hicieron una circunstancia parecida a la suya. Sí, a la misma. Jubilado a la fuerza. Sí, a la fuerza. Te vas porque te vas. Te vas porque te vas. Así fue lo que le aplicaron a José Bodas y el caso de Giró, pues que fue preso, pues inhabilitado. Giró está inhabilitado. Pero está en libertad, ¿no? Está en libertad, está en su casa. Pero estaba bajo medidas, pues no puede dar declaraciones. Por cierto, siguen detenidos algunos trabajadores, algunos sindicalistas de la industria petrolera. Zárraga también está. Guillermo Zárraga de Falcón. ¿Está detenido todavía? Está detenido, ya tiene 2 años en Caracas, en Yare, preso de una manera ilegal. Nosotros hemos pedido la libertad de estos dirigentes sindicales que están cumpliendo pues, condena de una manera arbitraria por defender los derechos de los trabajadores. Ahora, la contratación colectiva que tienen ahorita la vigente, ¿es de cuándo? ¿Es nueva o está vencida? No, la contratación colectiva petrolera está vencida. ¿Desde cuándo? Desde el 2020. O sea, tiene 2 años. Tiene 2 años la convención colectiva. Pero hay unos pasivos laborales. Petróleo de Venezuela incumplió la convención colectiva, no ha cumplido la convención colectiva a raíz ¿qué te digo yo?, del memorándum 2792, que se aprobó en el 2018, en la cual hay un artículo, porque una cláusula que establece la revisión de las convenciones colectivas. Revisaron las convenciones colectivas, los trabajadores petroleros no se les está pagando su fideicomiso, como debe ser, a raíz de un aumento salarial, ha habido flexibilización del salario, ahí no hay aumentos por vía de contratación colectiva, sino un aumento que el gobierno le impone, pues. Y esos aumentos no generan fideicomiso, pero Petróleo de Venezuela los paga fraccionados, como hicieron con los maestros también. Sí, como hicieron con los maestros. Lo que hicieron con los aguinaldos. Acabaron con los aguinaldos. Este gobierno acabó con los aguinaldos el año pasado. Los fraccionó y impidió. Pero terminó de pagarlo, porque yo recuerdo que cuando faltaban pocos días para terminar el año 2022, mira, había la protesta, la exigencia de muchos trabajadores que no le habían terminado de pagar. Sí, bonificaciones de fin de año. Sí, le pagó la bonificación de 100 años, pero se la pagó en tres fracciones, que realmente el objetivo que tiene los aguinaldos o las utilidades a finales de año es para que tú lleves alegría a tu casa, a tu hogar. Pues ese trabajador lleva alegría a su casa porque le permite vestir a sus hijos, por supuesto, arreglar sus casas en años anteriores. Sí. Pero o que pintabas el carrito. Realmente esto no le sirvió los cauchos. Ni para hacer las hallacas, porque se las fraccionó. Entonces, este es el problema que tenemos nosotros, la violación constante y sistemática de este gobierno. Y Martín, es bueno señalar lo siguiente. ¿Por qué hoy en día los trabajadores han decidido ir a la calle? Si nosotros ponemos... Los trabajadores petroleros también están protestando, algunos, ¿no? Algunos trabajadores petroleros y jubilados. Son pocos los trabajadores... Los jubilados activos, sí, los jubilados sí. Mira, yo decía y me he percatado que como periodista asisto a ver algunas manifestaciones, a cubrir los eventos como periodista y veo que los que están dando la cara efectivamente en estos momentos por las protestas, por sus reivindicaciones, son los maestros y los pensionados y los jubilados, ¿no? Sí. Martín, el año pasado, en el 2022, se aprueba en el mes de marzo el salario mínimo de 130, que equivalía a $28. Ya a partir, creo que de 29, por ahí 30. Sí, estaba por 28 a 29. 29 dólares en marzo. Sí, llegaba a 39 con el cesta ticket. Exacto. Porque eran 10 el cesta ticket. Y que más o menos, ¿no? Ya el mes de marzo, cuando lo aprobaron, el dólar valía $4.5. 4.5 bolívares. El dólar. Ya para el segundo trimestre del año, en el mes de agosto, comienza
al dólar a subir en cuanto al bolívar. Llega a 7.5. Es decir, que ya el salario mínimo se está ubicando en 16 dólares, 16, 18 dólares. ¿Qué pasó en el mes de agosto? En el mes de agosto el gobierno, a raíz del aumento salarial, el gobierno tenía un compromiso de que las convenciones colectivas, algunas convenciones colectivas, casi todas las convenciones colectivas del país, establecen unas cláusulas, están establecidas algunas cláusulas que tienen que ver que cuando se aumenta el salario mínimo, tiene repercusión en las tablas salariales. En la escala salarial. Es decir, tú tienes que reconocer ese porcentaje que tú aumentaste del salario mínimo, tienes que reconocer en esas tablas salariales en algunas empresas del Estado. Por decirte algo. Por ejemplo, y eso es ley, ¿no? Sí. Aprobada en las convenciones colectivas. Con los contratos colectivos. Y, por ejemplo, en el caso de Petróleo de Venezuela, la cláusula 36 establece la revisión. Una vez que se aumente el salario mínimo, debe ser revisadas las tablas salariales. En ese entonces, el gobierno nacional desconoció ese porcentaje y comenzó a aplicar en el mes de agosto lo que llamamos nosotros, lo que decían mucha gente. Y yo siempre he dicho, ese fue un término que acotó los mismos dirigentes sindicales del chavismo, que fue el instructivo ONAPRE, sí, que después el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no existía. Y realmente no existe. Entonces, esa es la locura. Entonces, si no existía, ¿cómo lo aplican? Sí. Y realmente... Si algo que no existe, ¿cómo lo utilizas, cómo lo usas, cómo lo aplicas? Sí. Martín, y no solamente nosotros estábamos claros, nosotros le veníamos diciendo al movimiento sindical en el 2019, antes que yo saliera del Petróleo de Venezuela, nosotros le veníamos diciendo sobre ese memorándum 2792, que equivocadamente el movimiento sindical que existe empezó a enarbolar banderas del instructivo. Y eso realmente no existe. Quien existía era un memorándum que era legal y que era emanado por el ministro del Trabajo, en este caso. Pero eso se ha venido corrigiendo en el caso de ustedes, los trabajadores petroleros, y en el caso de los maestros también, en la aplicación de ONAPRE, del instructivo ONAPRE. Sí, el instructivo ONAPRE se lo aplicaron a todo. Pero ya se lo aplicaron a todos. A todo. ¿Pero lo siguen aplicando o ya eso ya no lo aplican? No, eso lo aplicaron y está aplicado. Está aplicado, quedó allí, quedó establecido. Sí, quedó establecido porque eso determinó, por medio de eso determinó las tablas salariales, que es la que se están pagando hoy en día, Martín. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí hubo ¿cómo se llama? Un robo a los bolsillos de los trabajadores. Que desmejoraba sustancialmente. Desmejoraba completamente. Reivindicaciones que ya tenía, ¿no? Era mínimo. Que es la progresividad de los derechos. Sí. Que está establecido en la Constitución. Los derechos son progresivos en compasión colectiva. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Ese memorándum comenzó a aplicarse en el mes de agosto. En el mes de agosto comenzaron las manifestaciones en el país, a nivel nacional. Algunos profesores, el movimiento sindical, si se quiere, está actuando un poco retardado, Martín, porque el movimiento sindical ha debido de salir en el mes de agosto. En el mes de agosto del año pasado era que tenía que comenzar este tipo de acciones que tenemos ahorita en la calle, porque en el mes de agosto comenzó el gobierno a aplicar el instructivo ONAPRE. En este caso, para mí, no era el instructivo ONAPRE. Yo, casi como lo decía yo en los medios de comunicación en el 2022, sí, que se trataba del memorándum 2792 que era emanado del ministerio y de un profesor que era Piñate, el ministro. Ministro que era Piñate, correcto. Piñate, que era el ministro del Trabajo. Entonces comenzaron en agosto del 2022 la protesta. ¿Por qué? Porque se consiguieron de que el salario que le correspondía no era. Bueno, me está haciendo una especie de cronología, ¿no? En el mes de agosto, los 130 bolívares aprobados en marzo estaban como en 16 bolívares. Hoy. 16 dólares. 16 dólares, quise decir, hoy. 20 de enero del 2023, creo que están 6.5. Eso lo detalla nuestro invitado al regreso de esta pausa. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad,
pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios, 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Prados Barber Shop Barbería. Prados, lo último en cortes para caballeros y niños. Estamos ubicados en el centro de Punto Fijo, en la calle Garcés entre Ecuador y Bolivia, en la planta alta de la librería Sucre. Expertos en cortes clásicos y modernos de calidad. Señores, en Barbería Prados. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 Intercable, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, y estamos en Instagram a través de Falconía Televisión. Nuestro invitado, Nelson Medina. Nelson Medina es ex trabajador petrolero, es miembro también del Comité de Trabajadores Petroleros Jubilados de la península de Paraguaná, y bueno, los últimos años que estuvo como activo en la industria petrolera, ejerció importantes actividades sindicales en defensa o de las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la industria petrolera, fundamentalmente acá en la refinería, en el centro refinador Paraguaná. Le decíamos los sueldos, las contrataciones colectivas y ese salario mínimo de los trabajadores, que él venía haciendo una especie de cronología, ¿no? En marzo del 2022 eran casi $29. Y cómo entonces, yo no sé si era la inflación o la inflación. Muchos economistas dicen que ya estamos entrando otra vez entrando en la hiperinflación. Pero también la inflación se ha tragado ese aumento que en marzo fue de 130 bolívares y para ese entonces eran $29, pero hoy, a esta fecha, hoy, 20 de enero del 2023, 130 bolívares en moneda extranjera, en dólar, son $6.5. ¿Qué puede comprar durante un mes en el caso, por ejemplo, de un trabajador, un pensionado, de un jubilado? Yo creo que un kilo de queso. Sí, mira. Un kilo de queso y para todo el mes. Sí.
Además, Martín, esto es inaudito, esto uno lo dice en cualquier otra parte del mundo y no lo creen, que Venezuela es un país petrolero, un país con tanta riqueza. Entonces los trabajadores estén devengando el peor salario, yo creo que del mundo. Yo creo que los trabajadores de Biafra, de Nigeria, de Haití ganan más. Sí, sí. Así es, es el salario más bajo del planeta. El que de uno de los países más ricos de uno de los países más ricos y uno de los países más productores de petróleo. Correcto. Para que tú veas ¿cómo se llama? Ajá. Ahora, eso pasó. La pregunta que yo te quiero hacer, Martín, yo sé que hay algo lo siguiente, mira, también hay que acotar, antes que fuéramos en blanco, al negro, es que, Martín, en el mes de noviembre, el 30 de noviembre, porque nosotros los sindicalistas tenemos que evaluar mucho la economía. En el 30 de noviembre, el dólar cerró a 11.08 bolívares. Y ya para el 30 de diciembre, nosotros estábamos montados en 17 dólares, 17.8 bolívares el dólar. ¿Qué pasó? ¿Qué trajo como consecuencia de todo esto? Que en el mes de diciembre vimos el grado inflacionario, que es lo que estamos hablando, Martín. La economía venezolana, el grado inflacionario en Venezuela cerró el año pasado, en el 2022 cerró en 300.5%. Sí. Entonces, esta situación, y cuando nosotros le hablamos a la gente de inflación, tenemos que decirle, porque hay mucha gente que no sabe lo que es inflación, sino que la inflación no es más que la variabilidad de los productos que ellos consumen, el producto alimentario. Pues, por decirte algo, por citarte un ejemplo, el queso que valía 3.2 dólares, hoy en día lo consigue la gente en 5 y pico de dólares. Es decir, un aumento de casi del 150 y pico %. Entonces, ¿qué está pasando? Los trabajadores se consiguieron, Martín, se consiguieron en enero. Tú ves como los trabajadores, más que todos los trabajadores de la educación, y han venido yendo a las calles, Martín, porque ya la asfixia que hay, la agonía que existe, el daño que se le hizo al bolsillo y al estómago de los trabajadores, ya la gente ya no puede. Los trabajadores no pueden alimentarse. Y no solamente eso, Martín, lo que está ocurriendo con las empresas del Estado, y esto hay que denunciarlo, es que algunas empresas del Estado, y en el caso de Falcón, en el caso de Punto Fijo, esas empresas del Estado les daba transporte, Martín. Ya hoy en día no tienen transporte, se lo quitaron. ¿Cómo un trabajador de eso va a asistir a los centros de trabajo con un mísero salario de 6 dólares? Ahora, vamos a algo importante, Nelson, es que algunos han opinado, algunos economistas, algunos dirigentes laborales, también han opinado que el problema fue que el Bolívar es muy vulnerable, ¿no? Ante todas las irregularidades económicas del país, que se hubiese anclado al dólar o en todo caso al petro. ¿Qué hubiese pasado con el salario de los trabajadores? Tú que tienes experiencia, porque yo no sé si ustedes en la industria petrolera también algunas reivindicaciones están ancladas al petro. Sí, nosotros hemos acompañado la propuesta que se está haciendo a nivel nacional de que el salario sea anclado al dólar. Es decir, en la medida que exista la variabilidad del dólar en relación con el bolívar, va a subir los salarios. Por cierto, nosotros estamos diciendo esto, pero estamos conscientes y claros que la moneda venezolana en nuestro país es y seguirá siendo siempre el bolívar. Así es nuestra moneda oficial. No, y esa es la legal. Y esa es la legal, el curso legal y la oficial. Que es el bolívar. Por lo demás, porque mucha gente pudiera decir, no, pero si lo hubiesen anclado el dólar, esos 29 dólares del mes de marzo, hoy en enero, tuviésemos 29 dólares. A eso vamos, Martín. El problema en Venezuela es la productividad. Y Martín, si nosotros no logramos levantar la productividad del país, no habrá mejores salarios. Y cuando te digo esto, es que nosotros estamos viviendo esa experiencia. A nosotros se nos ancló la pensión y el subsidio de alimentación, se nos ancló al dólar. Pero seguimos manteniendo los mismos 50 dólares. Los mismos 50 dólares que fueron anclados el año pasado, los seguimos manteniendo. Pero tú hoy en día, Martín,
Y que hay que aclarar la cuestión, Martín, es que una persona hoy con 50 dólares no puede vivir. Y es lo que te estoy diciendo, Y con 6.5 menos. Lo que te estoy diciendo, ¿cuánto aumentó el kilo de carne? Ajá. Ahora, el dólar aumentó en dólares y no en bolívares. Y en relación al anclaje en el petro. Mira, yo el día 16, un dirigente sindical, estuvimos allá en el Cujizal, y intervino un dirigente sindical de educación, pues. Y el dirigente sindical expresó ahí de que se estaba planteando el gobierno nacional con las organizaciones sindicales del gobierno, afectas del gobierno, estaban planteando de recibir petros por los pasivos laborales que le tiene el Estado venezolano a todos los trabajadores del país público, a los trabajadores públicos. Bueno, Martín, yo ratifico mi posición, así como la hice ahí en el sitio, ratifico mi posición. Un llamado, por favor, le hago un llamado a la dirigencia sindical, a esos dirigentes sindicales arrastrados, a esos dirigentes sindicales que han vendido las contrataciones colectivas, que han vendido las condiciones de trabajo. Mucho cuidado con asumir esta política de recibir petro. ¿No sería conveniente, de acuerdo a tu criterio, como de la experiencia que tienes como dirigente laboral, como trabajador petrolero, no sería conveniente entonces que lo anclaran al petro? No, no es conveniente, Martín, y te cito el ejemplo que estamos viviendo los jubilados de PDVSA. Somos los únicos a nivel nacional que recibimos constantemente, mensualmente, 4 petros. Nosotros estamos recibiendo los petros. Mira, hoy en día, el petro, Martín, el robo y la estafa que le está haciendo el gobierno nacional a los jubilados de Petróleo de Venezuela, es que el petro en la plataforma Patria tiene un valor, y el Banco Central de Venezuela ¿tiene está otro? por 1.100 bolívares. Ajá. Pero resulta que la política que hizo el gobierno es que nosotros estos petros, para convertirlo en bolívares, porque eso es una moneda que no, eso no es una moneda digital, sí, tal, que correcto. no virtual, tiene, es una moneda virtual. No tiene un comercio, nadie la compra, nadie la quiere. Entonces viene y tenemos que subastarla, cambiarla en bolívares, pero resulta, Martín, que la plataforma Patria lo único que nos está dando son 200, 300 bolívares. ¿Del equivalente a 1.000? A 1.000. O sea, no. Es decir, nos están robando. Hay una rebaja sustancial casi de 800 y tantos Estamos bolívares. hablando del casi el 80%, Martín. Estamos hablando, ese es un robo que tiene Petróleo de Venezuela, el gobierno nacional, con los jubilados de PDVSA. Y hay el movimiento, la asociación de AJIC, que es la que asociación de jubilados a todos los jubilados de la industria petrolera y sus filiales, ha solicitado un compás de espera a raíz de la nueva directiva, pues, de Petróleo de Venezuela. Porque se supone que este señor supuestamente ha expresado de que va a hacer algo por los jubilados. Nosotros estamos esperando, estamos al compás de espera, porque va a comenzar nuestras manifestaciones, Martín, porque no puede ser posible que estos señores, vuelvo y repito, estamos ante una estafa, ante un robo, ¿cómo se llama? Continuo, sí, y progresivo. Vamos a la pausa. Al regreso, nuevo presidente de Petróleos de Venezuela. Y además vino acá a la refinería y nombró un nuevo gerente del Centro Refinador Paraguaná. Así es. Hizo promesas, inclusive con unos trabajadores de contratistas afectados, que estas empresas que tienen contratos en la industria petrolera acá, les adeudan una gran cantidad de dólares. Vamos a la pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Nails by Lucy PF, la mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura, sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 0414-652-2718 o llama al 0412-145-6498. Nails by Lucy PF.
la opción ideal para lucir como una reina. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios, 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. De regreso en la parte final de A Plomo Limpio, nuestro invitado Nelson Medina, él es ex trabajador petrolero, ex dirigente laboral, ejerció labores importantes entre los sindicatos de la localidad y actualmente también es miembro, es integrante del Comité de Trabajadores Petroleros Jubilados de Paraguaná. Decíamos que estábamos hablando del tema entonces de los salarios de los trabajadores y yo le comentaba, dejábamos entonces el aire, recién acaban de haber una nueva reestructuración, nuevo presidente de PDVSA, vino a Paraguaná y visitó el centro refinador y la visita trajo consigo que anunció un nuevo gerente del centro refinador Paraguaná. Hizo una serie de reuniones allí, algunas las pudimos ver a través de las redes sociales, otras los conocimos en el interín de algunos trabajadores que nos comentaban, hizo promesas de revisar muchas contrataciones allí con las empresas contratistas, de revisar, de mejorar la inversión para darle un mejor mantenimiento a nuestra industria refinadora acá en la península de Paraguaná. Inclusive me cuentan que se reunió con algunos trabajadores de las contratistas que les adeudan. Algunas contratistas le deudan un dinero, mucho dinero. Por ahí se habla de que la deuda entre todas esas industrias, que según que pasa los 5 millones de dólares, entre la sumatoria, refiero, el acopio de todo lo que le deben a cerca de más de 1.300, 1.500 trabajadores que le deben. Hay posibilidad entonces de que esta nueva gerencia del centro refinador, el nuevo presidente de PDVSA, impulse la industria petrolera como queremos todos, Nelson. Martín, yo no quisiera ser negativo, pero bueno, el presidente de PDVSA, el nuevo presidente de PDVSA llegó a Paraguaná y lo que tú expresabas, habló de unas promesas. Hizo bastantes promesas. Sí, hizo bastantes promesas. De verdad que la información que tengo es que él hizo un buen trabajo cuando estuvo en Pequibén, porque él viene de Pequibén. Él viene de Pequibén. Viene de Pequibén, él es un militar, él es un coronel. Él viene de estar en la administración de Pequibén. Trabajó en función de los jubilados, en función de los trabajadores activos,
Pero hay algo lo siguiente, no es que yo sea pesimista, Martín. O profeta del desastre. O profeta del desastre. Pero hay lo siguiente, Martín. El problema aquí, el país, y él lo dijo, él lo expresó. Él expresó de que iba a buscar las soluciones y que él lo iba a plantear más arriba. ¿Qué te quiere decir con eso? El tipo está comprometido. Sus palabras ahí. Sus palabras ahí, las dejó acá en Falcón, comprometido con los trabajadores y comprometido con la empresa. Pero realmente el problema aquí es el sistema, Martín. Este gobierno tiene una política de desinversión. Aquí no se invirtió en las industrias del Estado, en este caso Petróleo de Venezuela, no hubo reinversión. Acuérdate que cuando estuvo Chávez, Petróleo de Venezuela se convirtió, dejó de ser su función como tal, su función que tenía, que era de comercializar, refinar, extraer el crudo. Hoy en día, bueno, este gobierno en 20 años ha hecho que Petróleo de Venezuela cumpla otras funciones. Y que regrese sus funciones habituales que tenía Petróleo de Venezuela, como está constituido como empresa, yo creo que es difícil con este gobierno. Entonces, la apertura o el levantamiento de algunas sanciones, de algunas restricciones, como caso Chevron, que está operando en la industria petrolera en estos momentos en Venezuela, ¿cómo la califica usted? Chevron vino a Venezuela en los acuerdos de diálogo, ¿verdad? Viene a Venezuela es a recuperar su deuda. Eso es lo que viene Chevron y lo está haciendo. Pensaban los trabajadores que iban a ser beneficiados. Muchos trabajadores ahí activos pensaban que iban a ser beneficiados, pero no fue así. Chevron hace como alrededor de 2 semanas emitió pues unas solicitudes de empleo de personal, cosa que y hizo algunas propuestas de salario. Petróleo de Venezuela las negó. Eran salarios y seguros acordes pues a la realidad que vive Venezuela, pero no Ahora, creo explica pues, que no entiendo por qué las niega PDVSA. Ese dinero no sale de las arcas de Chevron. Salen de las arcas de Chevron, pero acuérdate que son contratos. Acuérdate que son contratos. Y yo creo que el gobierno nacional, y en este caso Petróleo de Venezuela, yo creo que se cuida en generar un grado de conflictividad interno, de intereses internos. Exacto, referencial. Porque los trabajadores activos de PDVSA y de PDVSA Marina pueden decir, bueno, homológuenos con los sueldos que está pagando Chevron. Chevron, así es. Entonces, bueno, pudiera ser ejemplarizante. Le está pagando, Petróleo de Venezuela está asumiendo el pago de esos trabajadores, que en nada ha beneficiado Chevron, pues, y nada va a beneficiar. Chevron viene al país es para recoger su dinero. Recuperar su deuda, ¿no? Se recupera su deuda. Eso es lo que viene Chevron a Venezuela. Ojalá, yo soy uno de los que creo, Martín, que para recuperar los salarios, y así lo he dicho a los trabajadores, primero tenemos que recuperar la productividad. Y para recuperar ¿cómo está la industria actualmente? Martín, hay que recuperar la democracia. ¿Cuánto estamos refinando en nuestros centros refinadores, en las refinerías del país, la de Oriente, la del Palito? Y por cierto, ¿cómo marcha? ¿Cómo está la situación en el Palito con la operatividad que tiene la empresa iraní? Bueno, no tengo mucha información. Sí, es que no la hay. No la hay, de verdad que sí. En el caso aquí, punto fijo, el caso no te culpo, CRP, porque es que no la hay. Sí, en el caso del CRP estamos por el orden del 25 a 30%. Cardón con dos destiladoras para esa catalítica. Y Amuay, Cardón está el reformador y está Catalítica trabajando. Y estamos produciendo la gasolina que necesita el país. Sí, estamos produciendo, pero acuérdate que estamos por el orden del 25%. Ahora, de la capacidad hemos visto vimos una locución hace cerca de 3-4 días el presidente de la República y dijo que por las sanciones y el bloqueo, Venezuela ha dejado de percibir los ingresos en un 99%. Yo creo que el presidente, no sé, se equivocó allí o le equivocaron la cifra mala. Un país que merme en sus ingresos del 99% es nada. No. Pero han existido algunas declaraciones que no se aumentan los salarios, los sueldos, por el bloqueo y las sanciones. Lo acaba de decir un economista, que es Jesús Faría.
hijo de Jesús Farías, yo creo que un dirigente sindical, yo creo que viene, de la huelga del 36, del sindicato rojo, sí, allá en Lagunilla. Es su padre, fue extraordinaria persona, extraordinario dirigente sindical. Jesús Farías dijo ayer que es que entonces el bloqueo y las sanciones nos dejaron en cero y por eso no hay aumento de salario para nadie. Martín, hay que aclarar muy bien al pueblo falconiano y aprovechar esta oportunidad. Mira, en el 2019, cuando se le aplican las sanciones a Petróleo de Venezuela, porque en el 2017 comenzaron aplicando a los Estados Unidos unas sanciones, pero a los funcionarios. En este caso se le aplica a PDVSA en el 2019. Ya en el 2019, antes del 2019, nosotros teníamos 1000 barriles, 1 millón de barriles diarios que estamos produciendo, Martín. Entonces, este señor no venga a decir que fue por las sanciones. Mira, aquí el problema es que se ha olvidado, se ha dejado de invertir en Petróleo de Venezuela y ese es el problema que nosotros tenemos. Martín, quiero aprovechar para invitar a la colectividad falconiana, a todos los trabajadores, para el día 23 de enero, el día lunes. El día lunes estamos convocando a todos los trabajadores, al pueblo falconiano, al pueblo de Paraguaná, a una concentración en la Plaza del Obrero a partir de las 9 de la mañana. Lunes 23. El día 23. El día de la democracia. El día de la democracia. Vamos a luchar por la libertad, porque no solamente por los salarios, se trata de la libertad económica y más democracia, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Nelson. Excelente programa, de verdad. Lo disfrutamos bastante y nos gustó bastante. Nos despedimos entonces hasta el próximo lunes, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso 5459, productor nacional independiente 14.747. Que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes.